Bueno, hola, mi nombre es Paula Tous y voy a responder 3 preguntas acerca del acuerdo de paz, una problemática que me parece muy importante y no debería quedar oculta en el país, y acerca del debate de la renta básica. En cuanto a la primera pregunta, me gustaría ponerte presente un caso revisado por la Corte Constitucional en sentencia T-302-2017. Para mí este caso es de gran importancia porque se encuentran vulnerados los derechos de los niños y niñas de la etnia wayuu. En este caso, el agente oficioso manifestó que el Estado o las autoridades demandadas no tuvieron las medidas afirmativas o no tomaron las medidas necesarias para la situación tan precaria de urgencia y prioridad en que se encuentran los niños y niñas de la etnia wayuu, ni tampoco tomaron en cuenta las medidas cautelares interpuestas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Aquí, sin mucho razonamiento, podemos ver una ineficacia simbólica en la manera que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al tener un valor superior, al ser parte del bloque de constitucionalidad, no es utilizada por las autoridades. Estas autoridades no utilizan el derecho como un instrumento jurídico para lograr una eficacia social. Se encuentran vulnerados los derechos de los niños, a la protección de los niños, a la salud, a la seguridad alimenticia, entre otros. Algo que me gustaría poner de presente es el hecho de que todos deberíamos contar con unos criterios de agua, de accesibilidad, disponibilidad y salubridad, pero todos sabemos que eso en las comunidades indígenas, especialmente en la etnia wayuu, no es así. El Estado no tiene en cuenta la diversidad cultural consagrada en el artículo 7º de la Constitución, y que el agua es para su sustento alimenticio, y mucho más que para su sustento alimenticio, para su sustento y para su autonomía. De esta manera, el Estado no se debe contentar con solo proporcionar alimentos, sino que estos alimentos sean acordes a sus creencias y no recurrir a comentarios como, y lo saco de la sentencia, si no tuvieran esas tradiciones tan extrañas, no sufrirían de hambruna. En este tipo de comentarios se evidencia la ira del punto cero, porque claramente están imposibilitando otros tipos de conocimientos y están dando el argumento bajo un supuesto que no están adoptando ningún punto de vista porque estamos en un estado supuestamente pluralista. Pero las autoridades actúan de la manera totalmente contraria. Asimismo, teniendo en cuenta el texto o la lectura de Derecho a Emancipación, podemos ver el caso específico de los niños y niñas de la etnia wayuu, cómo no hay universalidad de los derechos humanos. Y esto lo podemos analizar desde 2 perspectivas teniendo en cuenta lo que expone Boaventura. Primero que todo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos no es universal. Primero que todo, restringía la autodeterminación colectiva. ¿Por qué? Por unos fines capitalistas, extractivistas del imperialismo. Aún con el paso del tiempo se sigue evidenciando en que precisamente en este caso los niños y niñas del pueblo wayuu que se encuentran vulnerados su derecho a la autodeterminación. ¿Pero por qué? Porque las autoridades no toman las medidas afirmativas ni las medidas necesarias para poder dar constancia a esa autodeterminación, en este caso alimenticia de la etnia wayuu, que esté en concordancia con su dignidad humana. Y desde otro punto de vista juega un importante papel la hermenéutica diatópica. ¿Por qué? Porque la etnia wayuu, al ser una minoría, debería entablar unos diálogos basados en la incompletitud de ambas culturas, que se relaciona un poco con lo que establece la Corte Constitucional en esta sentencia acerca de la necesidad de implementar espacios de diálogos con las comunidades de la etnia wayuu especialmente. ¿Para qué? Para que los planes estén encaminados al respeto de sus prácticas tradicionales y alimenticias, como también al Estado colombiano, y así evitar a toda costa lo que Boaventura reconoce como la conquista cultural, es decir, que no se encuentren más vulnerados la etnia wayuu, ni mucho menos que haya una destrucción cultural. Bueno, teniendo en cuenta el tema de la renta básica, este es un tema bastante complejo y que ahora que nos encontramos en estado de excepción ha creado bastante conmoción tanto en las instituciones políticas como en los ciudadanos. Para mí, la renta básica sería algo muy bueno propuesto por el Estado, debido a que, de cierta manera, está luchando contra una ineficacia simbólica en la manera de que esos tipos de proyectos de ley, como lo es la renta básica, no se queden escritos en el papel, sino que, por el contrario, ayuden a proteger a la población más vulnerable por medio de este ingreso. En primera instancia, y teniendo en cuenta la segunda tesis criticada por Kaplan, que dice: el progreso en América Latina se realizaría mediante la difusión de los productos del industrialismo a las zonas atrasadas, arcaicas y tradicionales. Con este tipo de proyectos de ley como es la renta básica se encuentra confrontada esta tesis. ¿De qué manera? Puesto que el Estado, al brindarle este tipo de ingresos, este tipo de ayudas a la población más vulnerable, lo que están haciendo es que se relaciona directamente con la canalización de materias primas, de capital, de géneros alimenticios y de mano de obra que al final van a terminar en el desarrollo de las áreas modernas. Entonces la tesis debería cambiar a
el desarrollo de las áreas modernas se hace a costa de las áreas subdesarrolladas. Asimismo, tipo de políticas como la renta básica, lo que hacen es confrontar las tesis que defiende que la clase media, el desarrollo de la clase media lo es todo, cuando por el contrario, la clase media lo que hace es defender el statu quo, es decir, que no se modifique la distribución del poder. Ellas dicen que por su desarrollo, que por su crecimiento van a disminuir la desigualdad, cuando por el contrario, esto es algo utópico. Lo que hace es empeorar el índice de subsistencia en la que vive esta población vulnerable, como lo es las madres cabezas de familia. Entonces, de esta forma, la clase media no es para nada nacionalista, por el contrario, la clase media favorece que la economía siga sus prácticas coloniales, siga un colonialismo interno, denominado así por el control que se hace de estas clases minoritarias, de estos grupos minoritarios vulnerables. Entonces, para mí, este tipo de política, como es la renta básica, lo que hace es confrontar ese estatismo plasmado en las 7 tesis criticadas por el autor, es decir, por Kaplan. Algo que sí me preocupa pueden ser los medios por los cuales se realiza este proyecto de ley, como es la renta básica, porque ya todos conocemos acerca del Plan Colombia, que fue un acuerdo bilateral entre Colombia, al mando del expresidente Pastrana, y Estados Unidos, que sabemos que fracasó en varios aspectos. Fracasó tanto para erradicar el narcotráfico, fracasó porque aumentó el número de víctimas y de desplazamientos forzados que no permitieron una rehabilitación social y económica, sino que por el contrario, más intervencionismo de Estados Unidos político, social y aún incluso militar. ¿Qué fue lo que hizo? Estados Unidos se aprovechó por medio de la extracción de petróleo, extracción de carbón y el Tratado de Libre Comercio. No es nada diferente a lo que estamos viviendo ahora. Por ejemplo, Familias en Acción se dio gracias a que ese nacimiento de Familias en Acción se debió a el Plan Colombia. Entonces, seguimos atados al intervencionismo de Estados Unidos. Esto revela nada más y nada menos que la carencia de emancipación de Colombia frente a Estados Unidos. Bueno, en cuanto al acuerdo de paz, me gustaría hacer cierta aproximación crítica. Para mí, el acuerdo de paz, junto a los diferentes actos legislativos expedidos para su implementación, se relacionan con lo que Mauricio García Villegas denomina como ineficacia simbólica, porque este concepto se puede entablar en una ineficacia instrumental por parte del Estado, en la medida que, a pesar de que este acuerdo de paz estuvo apoyado, por ejemplo, por el Acto Legislativo 01 del 2016, denominado Fast Track para su rápida implementación, este quedó mayoritariamente escrito en el papel. No es una realidad social. Vemos recurrentemente la noticia de secuestros, vemos matanzas, y nos pueden cuestionarnos acerca de derechos consignados en la Constitución, por ejemplo, el 22A, que trata sobre la paz social. Este derecho fue consignado en la Constitución por uno de estos actos legislativos. Entonces, a raíz de este acuerdo de paz se puede evidenciar también un autoritarismo por parte del Estado, en la medida que el Estado no admite diversidad política, donde todos nos volvemos enemigos del Estado. Se siguen volviendo a presentar las mismas problemáticas de un autoritarismo, pero ahora están ocultos en una democracia, donde hay supresión de derechos fundamentales, los mecanismos por ejemplo, de protección ciudadana y el articulado del acuerdo de paz, que hace parte del bloque de constitucionalidad, no tienen eficacia jurídica. Se siguen presentando los mismos problemas, por ejemplo, el clientelismo, siendo la metodología más usada por los gobernantes, que era parte del autoritarismo. Entonces, problemas que se creían superados y que se creían superar por la Constitución del 91 y obviamente por el acuerdo de paz siguen igual. Además, se puede ver un gran intervencionismo por parte de Estados Unidos en Colombia desde la Guerra Fría y aún en el proceso de paz en Colombia. ¿En qué medida? Pues la recurrente intervención por parte de Estados Unidos en Colombia desde la Guerra Fría ha sentado las bases para su recurrente intervención en el proceso de paz, que esté oculto bajo una llamada intervención democrática o basada en el supuesto imperio de derechos humanos. Como ya sabemos, Estados Unidos ha implementado diferentes modelos, ya sea para frenar o erradicar la ideología comunista en Latinoamérica y después para erradicar el narcotráfico, ya sea por el Plan Marquetalia, por el Plan de Seguridad Democrática, entre otros. Entonces siempre estamos dependiendo de Estados Unidos. De hecho, en el gobierno de Samper, así como lo menciona Mauricio García Villegas, en el intervencionismo de Estados Unidos, con el argumento de un modelo antinarcótico, fue aún más grande que en la Guerra Fría. En ese momento, las acusaciones de la conexión entre Samper y el narcotráfico hicieron que Estados Unidos tomara toda la agenda legislativa y que interviniera en el control de la política y de todos los intereses. Hasta Colombia volvió y revivió la figura
de la extradición en Colombia. Entonces aquí podemos evidenciar la falta de emancipación que tiene Colombia ante Estados Unidos. Y de esta forma, igual en el proceso, en el acuerdo de paz, Estados Unidos fue uno de los dirigentes de todo esto, sirvió de mediador. Y ante comentarios como, y voy a leerlo, con el inicio de los diálogos en La Habana, la intervención estadounidense entró en una nueva fase, caracterizada entonces por el respaldo imprescindible al proceso de paz combinada con una participación pública más discreta. Con este tipo de comentarios por autores hasta colombianos se ve un estatismo en la medida en que romantizan la intervención de Estados Unidos en Colombia aún más en unos procesos que deben ser del acuerdo de paz, que es para hacer una realidad social consignada en la Constitución del 91 o, como todos conocemos, la Constitución para la Paz. Bueno, en conclusión, me parece muy importante hablar de este tipo de temas, acerca del autoritarismo disfrazado de una democracia, acerca del acuerdo de paz, de la renta básica, la ineficacia simbólica, porque son aspectos que vivimos día a día, aunque de pronto a veces no nos demos cuenta. Muchas gracias.